Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa favorito, Afrocast, con su anfitrión Luis Diego Cruz Contreras. Hoy me gustaría tocar un tema muy llamativo que muy pocos conocemos, la historia de África y Medio Oriente. Si bien conocemos muy poca información respecto a estos dos continentes, sí hemos llegado a escuchar de ellos, de qué estados forman parte de él, qué religiones forman parte de él, pero no conocemos su historia como tal. Entonces, me gustaría aquí iniciar esta breve historia. Pero si bien antes, de lo antes mencionado, quisiera comenzar durante el siglo XIX. Llegó una unificación de tribunal rebeliones, que esto dio hincapié a las grandes rebeliones contra el imperio turco otomano. En ese momento Inglaterra y Francia ven el Medio Oriente como una oportunidad de colonizar las tierras y estar por el converde de barcos de petróleo a vapor. Surge aquí obviamente ya la creación de varios productos, como la importación y exportación de azúcar, la creación ya anteriormente mencionada de barcos, ya a base de vapor, eh, un sinfín de innovaciones nuevas a favor de mercados, pero igual esto llegaría también a tener una oportunidad, ¿no? En el caso de la ruta de la India, que en ese momento quienes estaban bajo al mando era de británicos. Buscaban, pues ya lo antes mencionaron, materias primas. En base a esto hubo un apoyo a la rebelión de los saudines y el sinfín de ellos provenientes de pequeños pueblos. Esto viene constituyendo en Qatar, con la finalidad de independizarse de Arabia Saudita. Mencionando brevemente, Qatar es uno de los estados provenientes de Arabia Saudita en el sureste, dentro de un continente. Continuando con esta breve explicación, usaron el petróleo por armas y también tuvieron como la mayor importación, recursos, que en ese entonces fue el agua. Bien recordemos, la parte de Medio Oriente y África está cubierta por gran parte de agua, principalmente en el cono de África, donde hay dos lagos que las interlazan. Entonces obviamente en ese momento era una gran oportunidad para poder aprovechar los recursos, tanto de tierra como de agua, ya lo antes mencionado, y con esto conllevaron a tratados firmados en privado, y con ello una protección al régimen de transición. Hubo divisiones, obviamente sí hubo divisiones. En el caso de los ingleses había palestinos y Mesopotamia. Por parte de franceses, Siria y libanesa. Ellos llegaron a acuerdo en dividir estas tierras, pero sin consulta previa, es decir, actuaron de forma propia, sin ningún acuerdo, para poder tomar estas tierras. Y por ende crean, pues las rebeliones, con tal de ser reconocidos como europeos, arman un ataque en contra del gobierno turco, y los monarquíes hicieron acuerdos privados con tal de establecer la división de los territorios. Entra aquí la parte de la Primera Guerra Mundial, obviamente, en la que se había establecido, en las que se le había prometido a los judíos y palestinos una tierra única, en la cual sería el auge fuera de conflictos para, por decirlo así, independizarse. Entrando en énfasis ya brevemente a esta parte, podemos llegar a la parte de la Segunda Guerra Mundial. Pues la Segunda Guerra Mundial es el auge no solo de esta división. También quiero comentar brevemente que es el auge de las relaciones internacionales, que hoy en día están muy marcadas en cuanto a este tema, ya que, pues bien sabemos, la Segunda Guerra Mundial hizo un auge muy grande a las relaciones internacionales, y con ende trajo varias historias de por medio. Para ir brevemente continuando y para seguir con los temas, voy a mencionar algunos de los países que actualmente son reconocidos
y que en su momento hicieron un gran auge para la independencia de la colonización por el bien de los países africanos. En primer lugar tenemos a Kenia, que por el movimiento Mau Mau concede su independencia en 1963, llegando a reclamarlo de una forma violenta. Ellos actuaron de forma, ahora sí que usando el conflicto bélico con tal de conseguir su independencia, ya que llegaron a un punto en el que ya no estaban, pues, para ser más precisos, ya no toleraban mucho el actuar de las personas, más bien de la colonización que estaban establecidas, y actuaron de forma con tal de conseguir su independencia. El segundo lugar, o más bien segundo continente, país, perdón, disculpe, es Egipto. Obtuvo su independencia en 1922. La monarquía egipcia actualmente, hasta fechas, sigue influenciada por Gran Bretaña. Se habla el idioma británico. Entonces, hasta la fecha ha sido una de las colonizaciones que más logró, ahora sí que, impulsar su cultura y su hablar en uno de los continentes. Gracias a un golpe de estado en el 52, 30 años después de su independencia, que fue una oposición en contra a la monarquía y a los británicos, lograron, pues, marcar ahora sí que sus nuevas ideologías, su nueva forma de hablar, su nueva cultura. Como tercer estado a mencionar, es importante recalcar que gran parte de África, ya Francia en ese momento ya no tenía la fuerza para mantener su control. Entonces en 1956 conceden su independencia hacia Marruecos y Túnez. Esto sería un gran logro, porque aquí iniciarían las independencias de forma pacífica, sin conflictos, sin guerras, como lo que fue de Kenia o como lo fue en Egipto. Entonces esto sería un gran auge, un gran inicio para el bien de los países. Ahora sí que, vaya, países africanos. Y continuando con este tema, vamos rumbo al tema de Medio Oriente. Para ser más francos, iniciamos con Marruecos, que es uno de los países donde, tocando el tema ahora sí que tema cultural, tienen la religión como Islam, que es una de las punto interesante. La religión Islam es muy dominante en Medio Oriente. Si lo vemos de una perspectiva, en todo medio siempre escuchamos el Islam o el musulmán, vienen de la mano, y es una de las religiones más dominantes aparte del cristianismo y el catolicismo. Pero el Islam tiene un gran auge en Medio Oriente. Es decir, que cuando uno llegue a visitar un país como Marruecos o Arabia Saudita, Qatar, entre otros, vas a encontrar la vestimenta mucho más distinta a la que conocemos. Es decir, con túnicas y una vestimenta blanca, que es la forma más tradicional de vestir. Entonces, domina mucho esa parte, la religión islam. Ellos tienen 12 provincias, y obviamente su idioma, como tal lo he mencionado, es el árabe y el tamasing. Son los oficiales de parte de Marruecos. Argelia. Argelia también tiene parte de la religión islam. El idioma es árabe, igual comparten más bien los mismos idiomas que Marruecos. Y vaya, podemos decir que Medio Oriente, gran parte, como Túnez, Libia y demás países como Egipto, el Islam tiene un gran auge en cuanto a dominio de las tierras. Vaya, podemos decir que es una de las religiones mucho más dominantes en todo el continente. Lo interesante aquí es que lo que es Melilla y Madeira, solamente en el caso de Madeira, la religión es católica. Y aquí también tienen etnias. Las etnias son esas
culturas que dominan más. En el caso de Madeira es la etnia portuguesa, que es la que más domina, y en caso de Melilla la domina parte de la cultura judía y musulmán, y ellos dominan el español. Es un dato muy curioso, muy interesante, que aunque esté en el país, en el continente Medio Oriente, disculpen mis trabas, uh, es un tema muy interesante, la verdad. Estoy un poco a mantenerme tranquilo. Puedo decir que a pesar de que Medio Oriente tenga parte, hay dos países que están dominados por un idioma. En este caso, Melilla domina el español. Y como bien decía, continuando con la parte de Melilla, también lo que es la Lampedusa, que es este gobierno parlamentario, domina la religión católica y el idioma es italiano. La etnia ahora sí que la etnia como tal es la misma cultura italiana, igual como Linosa, comparten la etnia italiana, la misma religión católica y el mismo idioma. Vaya, los dos comparten la misma. Ceuta es uno de los estados interesantes. ¿Por qué? Porque también es uno que está manejado por el idioma español. Y aquí dominan varias religiones como el cristiano, el musulmán, hebreos y hindúes. Ahora sí que es uno de los estados con variedad de religión y de etnias. Pues vaya, bueno, la etnia más bien tiene como tal Magribe, pero es interesante que tenga como tal muchas religiones en un mismo lugar, y es muy por parte muy bonito eso, porque conoces distintos puntos de vista. Otro estado sería Canarias. Domina la religión católica y la animisa, el idioma español. También tiene como tal las lenguas bereberes y también la etnia canarios, perdón. Entonces es como que muy interesante, ¿no?, que tenga esta variedad. Si bien el Medio Oriente es una región del continente asiático, que depende de la lengua que se utilice. Ya las mencionadas, algunos estados mencionados anteriormente tienen distintos idiomas, a excepción del italiano, que pues lo dominan, pero lo de Ceuta es interesante que lo dominen en español, siendo parte del continente de Medio Oriente. Y continuando con esto, vaya, ahora sí que podemos tocar las regiones, ¿no? En este caso, por el mar Mediterráneo, el Océano Índico. Las dos líos que había mencionado con anterioridad, ¿cuáles eran? No me había acordado de los nombres hasta ahorita. Son los dos ríos que inician esta fuente de entrada monetaria de comercio mencionado con anterioridad. Ahora sí, tocando países que forman o son muy conocidas en Medio Oriente: Emiratos Árabes Unidos, en la cual el idioma es árabe y la religión es musulmán. Vaya, la religión musulmana también domina mucho aquí. En Jordania se maneja el idioma islam y el idioma es árabe. Comparten el mismo idioma, misma religión o distinta religión, tienen las mismas ideologías. Ahora sí que lo único que cambia aquí es a quienes llegan a alabar. Por ejemplo, en el caso de Medio Oriente, chiitas y sunitas son corrientes de la religión islam, en donde alaban a Mahoma o Ali, Ali y a Mahoma, quienes son representantes de esta religión. Y lo interesante aquí es que de los chiitas y sunitas domina un gran auge en cuanto a esta religión. Son divisiones posterior a la muerte de Mahoma, en donde familiares dentro del círculo de Mahoma
decidieron tener distintas divisiones, pero obviamente continuando con las tradiciones. Tocando el tema de las religiones, podemos mencionar que la parte judía uh, son muy respetuosos a cuanto a celebraciones, a tradiciones como el bar mitzvah, entre otros, y también son muy respetuosos. Conocemos bien esta religión, vaya, por el hecho de que cuando tratas de hablar de estos temas, obviamente tenemos un poco de conocimiento en cuando nosotros ahora sí que nos doctrinan con la religión católica o cristiana. Nosotros decimos Jesús, pero cuando hablamos de Jesús, ellos lo toman como Jehová. Entonces, por ende, es como un tema algo delicado, y hasta también nos podemos llegar a sorprender quienes llegan a ser parte de la religión sin saberlo, porque tocamos ese tema y si decimos Jesús, van a decir es Jehová, porque me inculcaron a mí que no es Jesús, es Jehová, nuestro Señor Jehová. Así como cuando hables de la religión musulmán, dirígete sobre Ali, no vayas con Mahoma, porque van a decir Mahoma es la persona que inculcó el idioma y nosotros es Ali. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por tu atención y tu presencia al escuchar este podcast. Que tengas muy bonita noche. Gracias.